Listo. Les quería decir que los trastornos por simulación, incluyendo síndrome de Munchausen, lo veremos hacia el final de la clase. Ahorita vamos a hablar nada más de este tema que es muy importante, que es contención emocional. Entonces, contención emocional es básicamente cuando una persona tiene emociones reprimidas y por algún motivo u otro no puede como dejarlas salir a la luz. Se estima que más o menos el 20% de la población podría tener este problema de manera crónica, o sea que todo el tiempo están tratando de suprimir o reprimir sus emociones. Ahorita veremos la diferencia entre esos dos términos. Y se piensa que el doble de este número, o sea, el 40% de la población, son más o menos los que representan este problema, pero ya en consulta médica, o sea, que ya llegan con enfermedades o con cosas así a la consulta. Entonces, más o menos, estamos hablando del doble de incidencia de estos pacientes en términos de enfermedades. Eso lo que nos dice es que el hecho de reprimir o suprimir las emociones muy probablemente esté asociado con problemas de salud física. Interesantemente, y ahorita les hablaré de algunos estudios, también está asociado con problemas de salud mental, como a lo mejor lo han visto en otras clases. ¿Sale? Entonces es muy común que las personas que reprimen o suprimen sus emociones desarrollen enfermedades físicas. ¿A qué enfermedades está asociada? Pues todas las que veremos alrededor del curso. Se ha dicho que está muy asociado con enfermedades de dolor crónico, con asma, con enfermedades gastrointestinales y con enfermedades cardiovasculares. Son como las más comunes. Entonces sería asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales y trastornos de dolor crónico. ¿Sale? Esos son como los más referenciados. Ok, para que podamos entender bien esto, primero tenemos que entender el modelo de internalización del estrés basado en los escritos de Sandan, que ya les he mencionado antes. Y aquí lo generalizamos para hacerlo como una olla express, que es más fácil de entender. Entonces, las personas que internalizan el estrés, ya sea el estrés cotidiano o el estrés postraumático, generalmente es como una olla a presión. No sé si han usado una olla a presión, supongo que sí, pero con las ollas a presión, entre más va aumentando la presión adentro, como que es más probable que vaya echando fumarolas de vapor hacia arriba. Ese vapor es como producto de toda la presión que se va conteniendo dentro de la olla. Y pueden ver ese modelo y adaptarlo igual para el estrés. Entonces, el estrés se va internalizando y se va acumulando, va creciendo, ¿sale? La persona puede ir liberando ese estrés por medio de catarsis, que veremos ese tema probablemente la próxima clase, pero justamente la mayoría de las personas que no saben manejar bien el estrés lo van liberando como por episodios muy violentos de catarsis y esos episodios generalmente son emocionales. Entonces, por ejemplo, son personas que tienen como una descarga de ira muy, muy intensa o tienen de repente un episodio de llanto muy intenso. Ese es el tipo de personas que no saben manejar bien el estrés internalizado. Y para generar esta internalización del estrés, así como en las ollas a presión, que el calor va generando como ese incremento de presión interna y de combustión interna, podemos decir que hay dos emociones principales que son las que van a magnificar esta internalización del estrés. Entonces, estas dos emociones no son catárticas, sino son todo lo contrario, son emociones que van a incrementar la internalización del estrés, ¿sale? Como que lo van a contener dentro del cuerpo y a veces lo pueden incrementar, o sea, lo pueden ir creciendo. Estas dos emociones están asociadas básicamente con miedo y van a ser miedo y ansiedad, ¿sale? Las pueden ver como el fuego que genera ese calor y que incrementa la presión en la olla de internalización del estrés de la persona. ¿Quién de ustedes me puede decir la diferencia entre miedo y ansiedad?
No sé si saben cuál es la diferencia entre estas dos. Daniela. Yo creo que yo lo sé, porque por ejemplo, la ansiedad en sí no es tanto, o sea, por ejemplo, el miedo es como una emoción, ¿no? De que tienes como, perdón, ahorita pongo mi boca. El punto es como que el miedo es como una emoción de que sientes cuando te sientes en peligro, ¿no? Pero eventualmente el miedo se va a ir y para el miedo siempre se tiene una razón, o sea, por ejemplo, digamos de que no estudié para mi examen y tengo miedo de reprobar, ¿no? Para la ansiedad no es un sentimiento, es una como condición, actitud, no sé cómo describirlo, pero no es lo mismo que la miedo porque eso es una emoción y la ansiedad ya es como, incluso puede ser un trastorno, ¿no? Y entonces mi ansiedad podría decirme en plan de, aunque sí estudié para mi examen, ¿qué tal si repruebo? Y pues la ansiedad se queda ahí o sea, por mucho tiempo y aunque ya te intentes tranquilizar, pues la ansiedad no se va, mientras que el miedo te tranquilizas un poco, se va y ya sigues, pero la ansiedad sigue ahí y no se va. Es muy difícil que se vaya a veces e incluso a veces la ansiedad puede aparecer porque sí, o sea, a veces ni siquiera se necesita como una razón para que aparezca la ansiedad, o sea, puedes estar súper tranquilo en tu casa y de repente te empieza a doler el pecho, te empiezas a sentir mal y boom, tienes ansiedad, ¿no? Entonces, según yo, esa es la diferencia, pero si no lo expliqué muy bien, pero yo tengo entendido que, o sea, que no son lo mismo y que por estas razones que yo le comenté, no, y ya, pero gracias. Ok, ¿qué número eres, Dani? Solo acuérdate de siempre numerar tu número de lista porque para que te pueda dar los puntos, ¿sale? Fari, ¿quieres complementar la respuesta que nos dio Dani? Lo que es correcto, lo que dijo Dani, es que el miedo es más fácil de lidiar a veces que la ansiedad. Eso es correcto. Mire. Entonces, el miedo generalmente es más fácil de lidiar. Son 3 personas, ¿verdad? Fari, Pau y Tony. No sé quién de los 3 va a hablar. Y de hecho, estamos... Están juntos, ¿no? Tony. Ok, Tony. Que complementando lo que iba a decir, bueno, lo que estaba diciendo Dani, Sí. yo creo que el miedo es momentáneo y la ansiedad es un miedo constante. Ok, o sea, la ansiedad dura más que el miedo. Es correcto. Sí, generalmente la ansiedad es más crónica, es de mayor duración y el miedo tiende a ser más agudo. Eso es correcto lo que dijiste. Además, yo Javier. quisiera agregar algo que dijo Perdón. Tony, Ajá. ¿Quién que está es que hablando? Fari. sí, a Ajá. veces la ansiedad también es un miedo irracional. Ok. Sí, irracional. La ansiedad es más irracional y ahorita veremos por qué. A ver si alguien lo contesta. Javier. Pues yo me acuerdo de esto más o menos, no tiene que ver mucho con salud, pero lo vi en una clase de filosofía, que el miedo a lo conocido y la ansiedad me dio angustia como lo desconocido, entonces yo podría Eso es decir, lo más, ajá, le pegaste el clavo otra vez. Sí, muy bien, Javier. Lo que dijo Javier es lo más importante que tienen que saber entre miedo y ansiedad. El miedo está dirigido contra algo concreto, ¿sale? O sea, es una emoción en la cual quieres escapar de algo que es concreto. O sea, tienes una amenaza, tu amenaza, el estrés, precisamente la amenaza, es concreta. Eso puede ser una persona, un examen, o sea, pero tienes como, le das cara a lo que quieres, de lo que quieres escaparte. Y la ansiedad no exactamente, o sea, como que no le puedes dar bien cara al asunto, ¿sale? O sea, por ejemplo, en términos de un examen, el examen te puede generar miedo y ansiedad. Generalmente la ansiedad la tienes antes de estar expuesto o expuesta al examen. Y ya que ves un examen difícil, ahí ya puedes empezar a sentir miedo. O sea, es ya cuando le puedes dar como más forma a lo que te quieres escapar, ¿sale? Por ejemplo, las personas que tienen crisis de ansiedad y así, generalmente es todavía menos específico de lo que se quieren escapar. O sea, solamente sienten la necesidad de escaparse de algo, pero no saben bien a qué, ¿sale? Eso es ansiedad. Y miedo ya es muy específicamente dirigido contra algo. Por eso, por ejemplo, las películas de terror nos generan miedo, pero podemos darle cara a ese miedo. Puede ser un personaje de la película de terror, por ejemplo, en la mayoría de los casos. ¿Sale? Entonces el miedo sí le puedes dar cara. Es lo más importante que deben de saber. El miedo por eso generalmente es más agudo, porque ya que lo pudiste ubicar, ya tienes una activación simpática. En cambio, la ansiedad tiende a ser más crónica y ahí ya puedes tener más activación de, por ejemplo, el sistema del cortisol, que sería el sistema hormonal.
Alo, no sé si quieres agregar algo más. Yo iba a decir que, o sea, de momento siento que el miedo todavía como que puedes hacer las cosas con miedo, pero siento que con ansiedad de cierta forma te imposibilita incluso hacer tus actividades cotidianas o normales, o sea, porque estás pensando quizá en un hecho o como decían, a veces es irracional y no sabes ni siquiera por qué te sientes con esa sensación. Sí, sí, precisamente como el miedo lo puedes dirigir hacia algo, es más fácil que lo utilices para hacer acciones. La ansiedad, como no sabes hacia qué está dirigida, es más complicado que lo puedas emplear para tus acciones de día a día. O sea, te bloquea más. Es correcto. Dani, ¿ibas a agregar algo más? Sí, es que también siento que, bueno, yo pienso y que siento que es un dato que podríamos usar, es que la ansiedad está como conformada por pensamientos irracionales, ¿no? Y pues, por ejemplo, ay, ¿qué iba a decir? Se me fue la onda. O sea, es que sí, o sea, es que en otra clase estábamos viendo cómo el ambiente puede afectar nuestros pensamientos, ya sean racionales o irracionales, perdón. Y pues entonces pensé que, ok, una persona con ansiedad tiene pensamientos irracionales, porque sí, que quizás realmente no es como que, pues como usted dice, no sabemos de dónde viene en sí. Entonces, pues como puedo pensar cosas irracionales como para, pues, sentirme angustiada, por decirlo así, ¿no? Y pues también siento, bueno, es como una especie de pregunta, ¿es posible incluso como con suficiente trabajo de introspección saber por qué tienes ansiedad? O sea, sé que no es sencillo, en plan de como Claro. si te da dado miedo, en plan de, por ejemplo, a mí me dan miedo los cerdos, ¿no? Entonces, pues, me dan miedo los cerdos, pero si me da ansiedad, tendría que hacer un trabajo de introspección para saber por qué de mi ansiedad, ¿no? Entonces, pues, pero sí es posible, ¿no? Sí, sí es posible. Veo que varios de ustedes están usando los términos racional e irracional. Tanto el miedo como la ansiedad están basados en emociones, ¿sale? Entonces los dos son hasta cierto punto irracionales, ¿sale? Todo lo que está basado en emociones, que se sustenta en emociones, no podemos decir que es algo racional, ¿sale? Por ejemplo, las fobias nos suscitan miedo y no puedes decir que la mayoría de las fobias son racionales, ¿sale? O sea, mucha gente tiene fobia a cosas que realmente no son tan racionales. Entonces no podemos decir que el miedo siempre es un proceso racional. A lo que creo que lo que están tratando de decir es que el miedo tiende a estar más en la conciencia. O sea, el miedo tendemos a estar más conscientes cuando tenemos miedo a algo. Y la ansiedad a veces es un proceso más inconsciente. O sea, a veces no estamos conscientes de que estamos ansiosos. Eso sí es correcto. O sea, la ansiedad tiende a ser más por procesos que todavía no le podemos dar cara a lo que nos queremos escapar y por eso tienden a ser más procesos inconscientes, ¿sale? Entonces, eso es creo que a lo que se quiere referir. Y lo que tú preguntabas, Dani, lo que nos genera ansiedad, lo podemos trabajar en terapia y poder llegar a entender mejor, ¿sale? Ya cuando le empezamos a dar un poco más de cara a la ansiedad, eso ya nos permite trabajarla mejor. De hecho, eso es algo que seguramente ustedes van a aprender a hacer como terapeutas, pero es justo darle un poco más forma a la ansiedad que tienen las personas, poder identificar cuáles son los gatillos y trabajar con esos gatillos precisamente para que los puedan superar, ¿sale? Entonces, yo una recomendación que les doy es tratar de transformar la ansiedad y darle un poco más de cara para que ya no sea un proceso tan inconsciente y así la persona lo pueda traer a su conciencia. La ansiedad puede ser inconsciente o consciente y ya siendo consciente ya pueden trabajar mejor con ella. ¿Sale? No sé si con eso te contesté, Dani. Sí, sí, gracias. Ok. No sonaste muy convencida. No, no, es que no era eso, es que lo que pasa es Ajá. que yo en mi cámara había hecho así, pero como no me vio, dije, ay, Ah, mejor ok, yo voy a ya. hablar. Pero no, Ok. no, sí, sí, sí estuvo bien la Sí, te lo respuesta, perdón. expliqué. Ok, sí. Si hacen gestos, normalmente no los veo porque solo tengo una pantalla por practicidad de la presentación. Ok, Sí, ajá. Les traje estas dos imágenes para que las puedan, ahora sí que poner en contexto de lo que pasó
el fin de semana en términos del modelo de la olla express de estrés. Entonces, precisamente Will Smith y Jada Pinkett son grandes ejemplos de cómo la gente puede internalizar el estrés por mucho tiempo y cómo lo puede liberar por diferentes mecanismos, ¿sale? Así como podemos internalizar el estrés de forma psicológica y de forma corporal, el estrés se puede liberar también de forma psicológica y también de forma corporal, ¿sale? Lo que vimos, lo que sucedió en los Oscars fue una liberación de estrés de parte de Will Smith, de forma psicológica, ¿sale? O sea, él ya tenía mucho estrés internalizado por todos los problemas de relación que tiene con Jada y todo lo que llevaron como al público, que no sé si todos están conscientes de los problemas que han tenido, pero si no, búsquenlo en internet, o sea, tienen problemas desde hace muchos años que han sido expuestos en público. Y este estallido como de agresión que tuvo Will Smith ante un mal chiste fue precisamente como una liberación, una catarsis psicológica de ese estrés que tenía internalizado, ¿sale? Probablemente él pues sintió miedo, sintió ansiedad de que Jada lo dejara, así como de perder cierto estatus en la sociedad, y su acción fue precisamente a raíz de ese estrés internalizado, ¿sale? Y en términos de Jada, su alopecia, si está asociada con estrés, y efectivamente está asociada con estrés, sería una forma de liberarlo, pero a través de mecanismos corporales. Esto tiende a suceder, como lo veremos ahorita, en personas que son mejores en reprimir sus emociones, ¿sale? Entonces, esto lo que nos diría es que Jada efectivamente pudiera ser mejor en el manejo de expresión emocional que Will Smith, y su mecanismo podría ser más corporal, ¿sale? Entonces a ella se le caería el cabello a través de alopecia como un mecanismo de expresar ese estrés internalizado, ¿sale? Si llegamos a la clase de piel, pelo y uñas, perdón, patologías de piel, pelo y uñas, veremos cómo la alopecia areata tiene mucho que ver con el estrés, pero en términos de imagen, ¿sale? Entonces son personas que sienten que su imagen, sobre todo a nivel romántico, está cayendo, ¿sale? Entonces, eso está muy, muy asociado con alopecia. No siempre, pero en algunos casos, que pudiera ser lo que le estuviera pasando a Jada, ¿ok? Entonces, estas personas, que son las del tema de hoy, tienden a ser mejores en no manifestar sus emociones en público y por lo tanto van a manifestarlas a través de enfermedades físicas. ¿Ok? Enfermedades psicosomáticas, como lo que posiblemente tuvo Jada, que sería la alopecia areata. ¿Ok? ¿Cómo pueden ver Ajá, Fer. Perdón, es una No, duda adelante. rápida. Dime. Por ejemplo, como esta olla que explota simplemente, hay como una relación, por ejemplo, tiene que haber un como gatillo específico en la situación para que tú tengas que explotar, o puede ser que acumules tanto que ya a la siguiente que venga, no importa cómo sea, explotas. Las dos, las dos. Hay personas que tienen gatillos muy, muy obvios, ¿sale? O sea, en el caso de Will Smith ya vimos, es la humillación pública, o sea, no le gusta ser humillado en público, por alguien que no sea su esposa. Entonces, eso parece ser que es un gatillo para que él libere la olla de estrés contenido, ¿sale? O sea, el gatillo de Will Smith para liberarlo parece ser la humillación pública. En otras personas, el estrés llega a ser tal que el mismo estrés empuja, así como en las ollas express, cuando llegan a cierto grado que empieza a bombear el humo solito, así pasa también. O sea, llega a un cierto grado donde las personas ya ni necesitan gatillos, o sea, como que se va liberando el estrés solo. ¿Sale? Entonces lo pueden ver con ese concepto. Me gustó mucho ese concepto de olla express. Literalmente funciona así, ¿sale? Como que llega un punto donde cualquier cosa hace que las personas liberen estrés, ¿sale? Ya ni siquiera necesitan gatillos a veces. No sé si con eso te contesté, Fer. Sí, muy bien, gracias. ¿Ara? Profe, ¿un gatillo podría ser los gritos? Los gritos, ¿a qué te refieres? O sea, es que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando, o sea, hay gritos,
no de alegría, sino gritos como negativos, ya sea en la calle o en cualquier lugar. A mí eso me detona muchísimo el estrés, pero no sé si, o sea, cuente también como un factor. Sí, por ejemplo, lo que han visto es que los ruidos muy fuertes son un gatillo de estrés, ¿sale? Entonces, las personas que, por ejemplo, viven en ciudades, sobre todo en áreas de mucho ruido, se sabe que manejan niveles de estrés muy superiores que las personas que viven en lugares silenciosos. Entonces, el ruido definitivamente es digamos, un estresor ambiental, ¿sale? Así como la luz por la noche es un estresor ambiental, el ruido por la noche es un estresor ambiental y también por el día, cuando es excesivo. Entonces, el ruido puede ser definitivamente más estrés siendo internalizado y puede funcionar también como un gatillo de liberación cuando vas y le gritas a la persona que está haciendo el ruido, ¿no? Puede pasar a lo mejor un vendedor por tu casa haciendo mucho ruido y vas y te asomas por la ventana y le gritas, ¿sale? Porque los vendedores a lo mejor pues no te van a hacer nada, nada más se van a ir, ¿sale? No sé si con eso te contesté. Sí, Ana. profe, gracias. Ok. Ajá. Entonces, vamos a ver el concepto de internalización del estrés y de represión de emociones y supresión de emociones, que lo podemos decir así como internalización de las emociones, contención, casi como si fuera equivalente a fumar. ¿Ok? Entonces es un riesgo para desarrollar sobre todo enfermedad crónica equivalente a fumar. Ustedes saben que las personas que fuman son más susceptibles a desarrollar cáncer, pero también muchas otras enfermedades, ¿sale? Entonces, igual que el fumar, el estar conteniendo emociones todos los días es un riesgo equivalente, ¿sale? Entre más emociones contenemos y entre más internalizamos ese estrés, más riesgo de desarrollar enfermedad física, ¿ok? Lo pueden ver así. ¿Y qué sucede con las personas que contenían emociones y de un día a otro las empiezan a manifestar? Es lo mismo que dejar de fumar, o sea, te salva, pero necesitan pasar varios años, o sea, necesitas liberar muchas emociones que tienes contenidas para que realmente se pueda hacer ese efecto completo de, digamos, de estar salvado por ese efecto negativo. Pero no es algo que vas a ver de un día a otro, ¿sale? Entonces, entre más tiempo lleva una persona conteniendo emociones, es más importante sacarlas y va a tomar más tiempo el realmente sacarlas, ¿sale? Pueden verlo casi como una herida que está infectada y tenemos que exprimir todo el pus, ¿sale? Y que salga todo el pus para que ya no se contamine la herida y se siga expandiendo. Así lo pueden ver un poco con esta internalización del estrés y con las personas que tienen las emociones contenidas y que no lo pueden liberar fácilmente y lo llevan conteniendo mucho tiempo. La nueva película de Disney Red, no la he visto. Si la pueden enviar al chat para que la podamos revisar, sería genial. ¿Sale? Sí. Gracias. ¿Puedo hacer algo rápido? Ajá, dime, Daniel. O sea, digo, sé que usted no lo ha visto, pero para resumirle rápido, es que se trata de una niña que se puede convertir como en un panda rojo cuando experimenta emociones muy fuertes como felicidad, tristeza, miedo, ajá. Entonces, pues la mamá le dice como, ay, no te vuelvas el panda, como suprime tus emociones para que no te vuelvas el panda, pero a lo largo de la película es como que ella aprenda que está bien ser un panda, vaya, y sentir sus emociones, ¿no? Entonces, con toda esta situación que usted nos está comentando, pues me recuerda la película, ¿no? Pero sí, Okay. si la encuentro el link, se la paso. Pero bueno, ya, perdón. Muchas gracias. Envíalo por el chat, pero sí, es básicamente lo que comentas. Y ahora sí vamos a ver ya los trastornos que tienen que ver con esta contención de emociones. Entonces, el primero, que es uno de los más conocidos, se llama alexitimia. ¿Qué quiere decir alexitimia? Timia quiere decir emociones, o sea, viene de la raíz etimológica de emociones, ¿sí? Lexos quiere decir expresión y A es de que estás reprimiendo, ¿sale? Entonces reprimes la expresión de emociones. Estas personas con alexitimia generalmente desarrollan el trastorno durante la infancia. Eso es muy importante. Entonces la represión comienza desde la infancia. Y aquí sí se utiliza el término represión. Represión más que supresión, porque las personas ni siquiera están conscientes de que tienen estas emociones. Por eso se dice que este proceso es más inconsciente, es una represión inconsciente,
porque las personas ni siquiera atraviesan por su mente consciente que están teniendo estas emociones. Como es un proceso que aprendieron desde muy niños, como decían por la película esta de Red Panda, que a lo mejor los papás les dicen desde que son muy niños que tienen que reprimir sus emociones, ellos se vuelven casi expertos en el manejo de represión emocional, ¿sale? Entonces ya ni siquiera lo hacen en un plano consciente y por eso usamos el término de represión, ¿ok? ¿Qué porcentaje de la población tiene alexitimia? Se piensa que 1 de cada 10 personas. Entonces, 1 de cada 10 personas vamos a ver que prácticamente no manejan emociones, o sea, les cuesta mucho trabajo el manejo emocional, ¿ok? Son personas que nunca van a verlas llorando, casi nunca van a verlas realmente enojadas, ¿sí? Y las van a ver muy metidas en sus labores, ¿ok? Son personas que tienden a estar muy enfocadas también precisamente por el hecho de que no les gusta socializar, ¿ok? Este trastorno de alexitimia ocurre más en hombres, más o menos por cada mujer hay 4 hombres con alexitimia, y podemos decir que lo opuesto de este trastorno son personas que tienen ya sea el trastorno de psicopatía, esto sobre todo, de sociopatía, esto sobre todo más en mujeres que tienen que ser más emocionales, entonces trastornos de sociopáticos, trastornos antisociales, pero más hacia sociopatía directa, y trastornos borderline o personalidad limítrofe, que son hiperemocionales, ¿ok? Tanto las personas con exceso de sociopatía como, aquí el ejemplo perfecto sería, por ejemplo, el Guasón, cuando está riendo, o Harley Quinn cuando está con el Guasón, o trastornos borderline, ¿ok? Que serían ya personas que se dejan vencer mucho por sus emociones, se dejan llevar muy fácilmente y que no tienen como un nicho o una identidad bien formada que pueda ayudar a suprimirlas, ¿sale? Entonces, estas personas serían lo opuesto de los alexitímicos. Fer. Sí, una duda. ¿Esto Dime. podría tener que ver que, por ejemplo, desde pequeños, o sea, que sea más en hombres, se puede deber a que siempre les dicen, bueno, no siempre, pero muchas veces como que no llores porque los hombres no lloran y todo esto, o no tiene nada que ver, y es más como... Sí, exacto. Los papás les dicen que llorar está mal. Los papás los regañan por mostrar sus emociones cuando tienen disgusto, cuando se enojan. Los papás les dicen, no quiero verte que me hagas rabietas, no quiero ver que me expreses tus disgustos. O sea, tienden a tener papás muy estrictos. Y entonces estas personas literalmente embotellan sus emociones. Vamos a ver algunos de estos con su cuerpo. Otros de estos simplemente van a desconectarse del cerebro emocional y no van a procesar emociones, ¿sale? Que son los 2 tipos de alexitímicos que ahorita veremos. Dani, si puedes ser muy breve, porque ya participaste muchísimo, si pudiera ser muy breve, dime. Bueno, esto también se puede aplicar con las personas que, por ejemplo, sí tienen represión en sus emociones, pero porque sienten que tal vez así van a ayudar a su mamá a que no darle más problemas. No sé si me explico. Ajá, exactamente. Lo hacen como para no darle problemas a sus cuidadores, pueden ser los papás u otros, pero la idea es esa, que no quieren ser una carga con los cuidadores, no quieren llevarles la contra y por eso tienden a volverse alexitímicos. ¿Sale? No sé si con eso te contesto. Sí, gracias. Sí, perfecto. Ok. Este padecimiento, podemos decirlo que es casi un tipo de personalidad bordeando trastorno. Entonces, la alexitimia fue descrita en 1972 por científicos de la Universidad de Harvard en un manual. Y este es el primer como registro que tenemos de alguien ya nombrando como tal la alexitimia, pero se conoce obviamente desde mucho tiempo. Ángela, no sé si tenías alguna pregunta. Sí, ¿este también puede presentarse en el síndrome de niña buena? Síndrome de niño bueno. No leí sobre la asociación con síndrome del niño bueno, pero si quieres te lo averiguo y se los mando al chat terminando la clase. ¿Sale? Gracias. Pero sí suena precisamente, seguramente muchos de ellos como si hubieran sido niños buenos, o sea, que quieren quedar bien con los papás. Entonces seguramente debe estar muy asociado, pero se los busco.
¿Qué tipo de desconexión ocurre? Ocurre una desconexión entre el sistema límbico, que es el cerebro emocional, y la corteza cerebral, que es el cerebro racional. Entonces, estas personas en estudios de imagen han visto que literalmente estos dos cerebros estas dos partes del cerebro están completamente desconectadas. Entonces, pueden tener pensamientos racionales sin ser influenciados por la mente emocional. Y de hecho, la mente emocional se va volviendo hipotrófica, y eso quiere decir que casi no la utilizan, no la emplean. Y entonces las áreas cerebrales van disminuyendo de tamaño en estas personas, casi como si vieran el cerebro de algunas personas con autismo, que tienden a ser poco emocionales e hiperracionales, ¿sale? Entonces, algunas personas han querido englobar el trastorno alexitímico como una especie de, dentro del espectro autista, ¿sale? Como una especie de autismo. Ana Pau. Profe, dijo que había desconexión entre qué y qué áreas cerebrales. Entre el sistema límbico, que es el cerebro emocional, déjenme ponérselos aquí, sistema límbico, lo seguiremos viendo a lo largo del curso, nada más recuerden que involucra el hipocampo, el hipotálamo, involucra los ganglios basales, entonces el sistema límbico tiene como muchas áreas asociadas, la amígdala, por ejemplo, entonces estas personas van desconectando estas áreas, ¿sale? Vamos a ver que la amígdala no es completamente desconectada en el tipo más común, que sería el que internalizan las emociones de forma corporal. Esas personas todavía pueden sentir ansiedad y miedo, entonces la amígdala como tal no queda apagada, pero el resto de las emociones sí. Y en los que logran apagar todas las emociones, que son los menos, eso sí también apagan la amígdala, entonces tampoco sienten ansiedad, tampoco sienten miedo. Y eso se piensa que el proceso comienza desde muy, muy temprana edad, o sea, casi desde que tienen como 1 año y en papás súper, súper estrictos. Ok, estas personas se conocen como personas robot porque son personas muy serias, muy aburridas, no les gusta hablar de emociones, no les gusta, o sea, odian, por ejemplo, a los psicólogos, o sea, son personas que siempre atacan a los psicólogos, por ejemplo, porque no los entienden, no quieren saber sobre represión emocional, por ejemplo, y son personas que tienden a tener muchos problemas en sus relaciones sociales porque al no manifestar sus emociones, los demás los ven como aburridos o los ven como agresivos. Entonces, tienen problemas si son jefes con sus subordinados porque los odian por nunca ser emocionales, con sus colegas y también con sus familiares, ¿sale? Estas personas, además, si hacen estudios emocionales, ven que una mitad de su cerebro tiende a ser más grande que la otra. Ahorita muchas personas dicen que esto de tener el cerebro lateralizado es falso, pero la verdad es que sí hay muchos estudios que demuestran cierto grado de lateralización del cerebro y podemos ver que ciertas áreas del cerebro sí son más racionales en ciertos hemisferios y otras son más emocionales. Entonces, en estas personas tendemos en estudios de imagen a ver más grande un lado del cerebro, un hemisferio, que el otro, ¿sale? Porque son hiperracionales, pero son poco emocionales. También otra cosa que llega a pasar con ellos es que tienen poca empatía emocional, entonces no son buenos viendo las emociones de los demás y por eso los pueden herir fácilmente. También son personas poco imaginativas. Les cuesta trabajo imaginar cosas. Casi nunca toman trabajos creativos por lo mismo, son poco creativos y casi no sueñan. Es muy raro que sueñen estas personas porque la parte emocional está muy conectada con el sueño REM. Entonces, estas personas tienen disminuido el sueño REM. De hecho, si los estudian, dura menos su sueño REM y está completamente desconectado el inconsciente en ellos con la manifestación del mismo. Entonces, no van a soñar casi. Ok. La lexitimia se piensa que es primaria cuando tienen algún desorden genético o directamente biológico que los desconecta emocionalmente. Entonces hay algunas personas que desde que nacen con algún problema en su cerebro emocional o lo desarrollan por alguna lesión desde muy pequeños, ¿sale? Y la secundaria generalmente es después de un trauma. Entonces, aquí tienden a ser personas que sufrieron un trauma muy severo en la infancia. Pudiera ser también asociado con un ambiente muy estricto donde crecieron. Y algunas personas llaman a esta lexitimia el escape depresivo, en donde sus emociones depresivas
o asociadas con ansiedad, las embotellan y las transfieren muchas veces al cuerpo, ¿sale? O sea, tratan de no manifestarlas o de plano desconectan su mente emocional, ¿sale? Para no tener que lidiar con depresión, con ansiedad, que las tienen muy exacerbadas y que no les permiten manifestarlos, ¿sale? Hay una escala para que ustedes puedan ver si tienen alexitimia. Solamente recuerden que si ustedes mismos hacen la escala, no tiene tanta validez. Pero si no, pídanle a alguien que se las haga. Y esta se llama la escala de Toronto, ¿sale? La pueden buscar en Google y les aparece luego. Ahí pueden darse una idea si tienen alexitimia o no, ¿sale? Ok, entonces vamos a ver los dos tipos de manejo de alexitimia. La mayoría van a tener un tipo de alexitimia que les llamamos alexitímicos corporales, ¿sale? Los alexitímicos corporales representan más o menos el 80% de los casos de alexitimia. Aquí se los pongo. Y son personas que literalmente todas sus emociones las transfieren a su cuerpo, ¿sale? Sobre todo, bueno, más que todas las emociones negativas. Entonces, lo que es miedo, ansiedad, no lo manifiestan. No los van a ver con llanto, no los van a ver con ira casi, y los van a transferir mucho a sus cuerpos, ¿sale? Jada Pinkett ¿tiene o no este tipo de alexitimia? No creo, no lo creo. Pero porque Jada Pinkett sí muestra emociones, sobre todo no podrían ser actores fácilmente estas personas. Pero hay personas que de plano sí no muestran un aspecto emocional, sale desde niños. Y estas personas transfieren todas sus emociones negativas hacia su cuerpo. Entonces, estas personas son los alexitímicos corporales. Listo. El otro tipo serían los alexitímicos que les llaman súper resistentes. Aquí los ponemos. Y son los alexitímicos que aprenden a suprimir todo tipo de emociones, incluyendo las negativas. Entonces, pueden sufrir estresores muy, muy grandes y no los perciben, ¿sale? Entonces, les llaman súper resistentes porque son casi inmunes al estrés. Seguramente ustedes han visto esas personas que son como hiper racionales y que nunca las ven estresadas bajo ninguna condición, ¿sale? Entonces, esto es más o menos el 2% de la población y más o menos el 20% de los alexitímicos, ¿ok? Son los menos, ¿vale? Y listo. Estos tienden a clasificarse más como dentro del espectro autista porque casi nunca manifiestan ni siquiera corporalmente las emociones y se parecen mucho en algunas cosas cerebrales a los psicópatas. Los psicópatas, por ejemplo, también tienen apagado, digamos, el aspecto emocional, son muy fríos, y solamente tienen como ciertos impulsos agresivos, mientras que estos alexitímicos no tienen tanto esos impulsos agresivos, pueden llegar a ser agresivos con otros, pero no lo hacen de manera planeada o de manera consciente como lo hacen los psicópatas. Ok, a los alexitímicos les han llamado analfabetas emocionales por su poco conocimiento e interés en emociones. Y ¿qué tipo de terapia se le puede dar a una persona con alexitimia? Las terapias verbales, como la psicoterapia, son poco efectivas en esta población. Entonces, no se recomienda porque a los pacientes les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Entonces, cuando vean un paciente con alexitimia, les va a ser de poca utilidad el hablar de sus emociones, porque lo tienen ya desde niños como muy, muy forzado, que no deben de expresar sus emociones. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda en algunos casos el éxito de fármacos antidepresivos, entonces referenciarlos con psiquiatras, y en algunos otros casos terapias grupales, o sea, con otras personas con alexitimia. Eso ya les puede ayudar más a que puedan aprender a reconocer sus patrones en otras personas, ¿sale? Ahí sí conviene, por ejemplo, hablar los problemas, pero no desde una perspectiva emocional como en la psicoterapia, sino más bien como familiarizarse con los problemas que pueden tener ellos y otras personas con alexitimia. Eso es lo que se ha visto más efectivo. Entonces, si pueden formar terapias grupales con personas que tengan alexitimia, eso les ayuda mucho. Ara.
Profe, ¿y a las personas con esta condición no les convendría tomar como algún tipo de terapia de expresión como danza, arte, ¿no? Sí, fíjate que lo que yo he leído, o sea, a lo mejor hay estudios donde demuestran lo contrario, pero los estudios que yo he visto, que han sido muchos, por alguna razón les cuesta mucho trabajo a estas personas todo lo que sea creativo y todo lo que tenga que ver con expresión emocional. Como están desde niños con esta fijación de no manifestar emociones, es muy, muy difícil revertir eso. Entonces los puedes meter a como a cosas así de cantar, bailar, expresar emociones por teatro, o sea, cosas de ese estilo, y son un fracaso, o sea, son un fracaso, no pueden, o sea, no les es fácil, no les es natural. Entonces Ay, batallan ay, mucho. Sí, batallan mucho, y lo que se recomienda es más bien formar grupos con estas personas, donde puedan hablar con otras personas que igual son muy racionales, y vean los problemas que están teniendo, ¿sale? Entonces pueden identificar que a lo mejor muchas otras personas tienen problemas de pareja por esta parte de no expresar emociones y entonces pueden darse cuenta que a lo mejor les conviene, no sé, quizás ser más románticos con su pareja, etcétera, pero lo hacen desde una perspectiva más racional y eso les puede ayudar a mejorar relaciones con otros, aunque sea de manera racional, porque es lo que pueden manejar ellos. Literalmente la parte emocional no la pueden manejar bien y es muy difícil enseñarles si no lo hicieron desde la infancia. Ok, listo. Este es otro tipo de trastorno parecido a la lexitimia, pero sucede en etapas posteriores a la infancia. Esto ya tiende a estar más asociado con estrés postraumático, o sea, casi no es de causas orgánicas, entonces casi es puramente suprimido y por eso se llama supresión consciente emocional, ¿sale? Entonces la persona sabe que está embotellando sus emociones y lo hace de manera consciente. Aquí tenemos aproximadamente a otro 10% de la población y esto tiende a ser mucho en personas que vivieron episodios o eventos muy traumáticos, ¿sale? Como guerras, temblores, muerte de alguien muy cercano, inesperada. O sea, eventos muy traumáticos, muy fuertes, y lo que hacen es embotellar por completo sus emociones, ¿sale? Aquí sí viene más, o sea, sí es mejor, digamos, el término de escape depresivo. Entonces, el escape depresivo aquí ya es más claro, ¿sale? Entonces serían personas que literalmente no quieren manejar sus emociones y que sí o sea, que no fue por un problema, digamos, aprendido desde la infancia. Este era considerado un trastorno de la personalidad, que era conocido como inhibición del comportamiento, pero posteriormente ya no se maneja como un trastorno de la personalidad y ha cambiado de muchos, o sea, hay como una subdivisión dentro de muchos trastornos que se le parece. Otra cosa importante que ustedes deben de conocer es la introversión. Entonces, las personas que son introvertidas se piensa que son una tercera parte de la población, entonces más o menos 66% de la población o 2/3 partes son extrovertidos, una tercera parte son introvertidos. Hay otra clasificación que maneja que el 70% de la población son ambivertidos, o sea que no son ni intro ni extrovertidos, que son la mayoría, o sea que pueden tener diferentes grados de introversión y extroversión dependiendo de su ambiente, y luego manejan que el 20% son puramente extrovertidos y el 10% son puramente introvertidos, o sea que nunca los vas a ver en un aspecto extrovertido, ¿sale? Ya son rasgos de la personalidad, uno de los 5 ejes, y tiene que ver con qué tan cómodos se sienten hablando y platicando con otras personas y expresándose, ¿sale? Con otras personas. Hay individuos que van a sentirse energetizados cuando están con otros y hay individuos que se van a sentir drenados de energía o en burnout cuando están con otras personas. Esos serían los introvertidos. Los introvertidos también dependen mucho en qué tipo de ambiente estén. Entonces, muchos de ellos como que tienen más ambientes de exceso de intelectualización. Entonces, si los pones con otras personas similares, no van a tener tanto ese problema, ¿sale? Estas personas con introversión, al igual que las que mencionamos antes, tienen problemas de autoestima
tienden a tener menores redes de apoyo porque son malos formando lazos sociales y además son personas que perciben más su soledad. Como tienden a estar más aislados, perciben más su soledad frente a personas que son extrovertidas, ¿sale? Y por lo tanto son más susceptibles al estrés, como no tienen fuertes redes de apoyo, no expresan sus emociones, tienden a internalizar más aspectos negativos emocionales, son más susceptibles al estrés por todo esto, ¿sale? Y listo, esto lo que se ha visto en estudios es que las personas con introversión, yo me cuento dentro de ellas, tendemos a tener más problemas tanto mentales como físicos que la población extrovertida. No es tanto la diferencia, pero sí es una diferencia significativa. Entonces, las personas que son introvertidas, por este asunto de introversión, tienden a tener más problemas de ansiedad, problemas de depresión, también enfermedades físicas como todas las que hemos visto hasta ahora, o sea, desde alergias, susceptibilidad a infecciones, etcétera. ¿Sale? Ok. El sistema de inhibición emocional que tienen estos tres trastornos que hemos visto, la alexitimia, el trastorno de supresión de conducta emocional y la introversión, tiende a estar regulada por un sistema de supresión emocional que es mediado entre el hipocampo y el septum pellucidum, ¿sale? Entonces aquí se forma un circuito que tiende a ser muy bueno también en la inhibición emocional, sobre todo en los últimos dos trastornos, porque los alexitímicos están completamente desconectados de él. Entonces, esto tiende a ser más en el trastorno de supresión emocional y en la introversión. ¿Qué sucede? Que las personas que usan mucho este circuito tienden a ser más susceptibles al estrés. Entonces, si tú empiezas a estresar psicológicamente a esas personas, estas personas más rápidamente pueden tener cambios autonómicos corporales. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, los introvertidos con más facilidad pueden desarrollar taquicardia cuando los estresas psicológicamente, pueden tener más sudoración de manos, ¿sí? O los que tienen supresión emocional, aunque sean extrovertidos, pueden llegar a tener con más facilidad que les suden las manos. No sé si esto les pasa a algunos de ustedes. O se les seca mucho la boca por dentro, les da serostomía. También pueden tener incremento en la presión arterial y mayor conductividad de la piel, ¿sale? La conductividad de la piel también está muy asociado con hiperhidrosis, que sería el exceso de sudoración de manos, y no solamente en las manos, sino en otras partes del cuerpo, ¿sale? Entonces, estas personas básicamente comunican sus emociones muchas veces a través de su cuerpo y por lo tanto son más susceptibles a desarrollar enfermedad física. En una persona que ha tenido una experiencia traumática, que ha tenido estrés postraumático y que además tiene inhibición del comportamiento, es peor, ¿sale? O sea, el impacto traumático del estrés es mucho peor. Entonces, en personas que tienen eventos de la escala de Rage, que ya vimos en una clase, que por ejemplo sufren divorcio o muerte de un familiar, esto tiende a ser mejor si son eventos que pueden ser expresados de forma social, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la muerte de un familiar puede ser expresada, mientras que a veces el divorcio no tanto. O sea, el divorcio está mal visto, entonces va a ser, digamos, más traumático para la persona. Igual en el caso de Will Smith, infidelidad por la pareja tiende a ser algo que no pueden hablar mucho con otras personas, entonces tiende a ser algo más traumático, porque no lo pueden liberar por catarsis, no pueden usar el modelo de liberación de la olla de este estrés internalizado, ¿sale? Entonces no pueden usar sus emociones para liberar el estrés y por eso son aún más traumáticas. No sé si se les ocurre a ustedes otro ejemplo de una experiencia traumática que no puede ser platicada fácilmente. Una de las más comunes, no sé si saben cuál es, que tiende a ser muy, muy dañina para las personas porque la reprimen mucho. Patricio, Pato. La violación. Exactamente, la violación. La violación es dentro de los eventos traumáticos de lo más traumático, ¿sale? Y una de las razones es porque
no solamente la experiencia es muy, muy traumática en sí misma, sino porque es muy difícil de hablarla si no es con un terapeuta, ¿sale? Porque es algo muy vergonzoso para las personas. Por eso la violación es muy, muy traumática. Y ya, sobre todo las violaciones en la infancia son las más traumáticas de todas, porque cuando somos niños no podemos expresar bien lo que está pasando, no lo entendemos y por lo tanto es más difícil expresarlo a los demás. Otra cosa que se ha visto muy, muy asociada con estrés es guardar secretos fuertes, como infidelidad también. Entonces, personas que son infieles, como Yada, también regresamos a la alopecia. El hecho de guardar muchas cosas de infidelidad también tienden a ser muy estresantes, ¿sale? Para las personas. Entonces, eso también como tal, el guardar secretos frente a otras personas que ven de manera cotidiana, eso tiende a ser muy estresante. Listo. Entonces, ahorita les voy a mencionar estudios donde muestran que la violación está más asociado con problemas de salud mental y física que otro tipo de trastornos como muerte de los papás. Ok, y asociado con la pandemia, ¿qué se sabe sobre la represión emocional? Hay una escala que hicieron para la pandemia que se llama la escala de Brunel. Aquí se las pongo, escala de Brunel. Y la escala de Brunel lo que midió es qué tanto las personas podían expresar durante la pandemia sus emociones. Entre más era la contención de sus emociones, peor era el estrés que sufrían de la pandemia. Entonces, las personas que estuvieron más aisladas durante la pandemia, que no estuvieron con familiares o con amigos durante su aislamiento, estas fueron las personas que generalmente sufrieron más en la pandemia, ¿sale? Y se piensa que era porque tuvieron menos catarsis, menos expresión de ese estrés internalizado de la pandemia, ¿sale? ¿Qué tipo de personas además sufrieron mucho, según la escala de Brunner? Mujeres, las mujeres más que los hombres. Se piensa que porque muchas mujeres permanecieron dentro de casa, mientras que hombres un poco menos. Y también extremos de la edad. Entonces, personas muy mayores que no podían salir de casa y ver a familiares o ver a amigos, sufrieron muchísimo la pandemia, y niños, también niños pequeños. Los niños, si se acuerdan, estuvieron mucho tiempo guardados, no se les permitió ir a la escuela y además no entendían muchas de las cosas que estaban pasando, entonces no podían expresar como toda esta ansiedad que estaban teniendo, ¿sale? Ok, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, o qué creen que sucede con las personas que estuvieron en campos de concentración? ¿Sí? Como Viktor Frankl, no sé si lo conocen, que es uno de los autores asociados con escritos de psicología más famosos. Estas personas tienden a no tener repercusiones por estas experiencias traumáticas, a pesar de que no les gusta hablar en detalle de ellas, ¿sale? Parecido a las violaciones. Las personas que estuvieron en campos de concentración, no les gusta hablar en detalle lo que sucedió en los campos de concentración. O sea, a rara vez lo muestran en entrevistas, ya con detalle, pero generalmente no lo manifiestan. En estas personas se ha visto que es mejor dejar atrás las experiencias y no hablar de ellas. El hablar de ellas puede ser más traumático. Entonces, ¿por qué se imaginan que en un superviviente de un campo de concentración como Auschwitz, pudiera ser mejor el no hablar de una experiencia traumática, a diferencia de otras personas, por ejemplo, las que sufrieron un evento traumático que han mantenido en secreto? Porque en esas personas sí convendría hablar del evento y en estas personas no tanto. ¿Qué es lo que se imaginan que puede ser diferente en un superviviente de un campo de concentración? No sé si alguien quiera levantar la mano. O sea, ¿qué tendrían diferente este tipo de personas? Igual personas que, por ejemplo, sobreviven guerras, etcétera. O sea, ¿qué tienen de diferente? Que quizás no sería tan conveniente que revivieran los horrores de estos eventos, comparado con una persona que a lo mejor sufrió una violación, que sí conviene que saquen ese estrés internalizado que tienen. No sé si se les ocurre algo. Si no, voy a llamar a alguien para que participe, de los que casi no han hablado. Jera.
No sé si nos puedes decir, ¿tú qué opinas? Nada más si me puedes repetir la pregunta, es que mi internet está medio mal y se me está trabando. Ah, claro, no te preocupes. ¿Nos podrías decir por qué crees que las personas que sufren eventos traumáticos masivos, o sea, que afectan a muchas personas, como la guerra, los campos de concentración, personas que pierden familiares en un temblor, a veces a esas personas no les conviene tanto hacer catarsis y hablar de su experiencia traumática, comparado con personas que a lo mejor sufrieron una violación? O sea, que fueron eventos más individuales. Pues yo creo que precisamente por lo mismo, como es algo más colectivo, no es algo que sientas tan tuyo, lo sientes como un evento en general, como que a todos nos pasó, por eso ya no sientes que es tanto tu problema, sino ya es algo más compartido. Exacto, sí, muy bien. Y Ana Pau, no sé si vas a agregar algo más. Justo iba a decir que chance, por ejemplo, en la violación es trabajar el hecho de que las personas sienten que son responsables de eso, o sea, que fue culpa de ellos que les pasara eso. Chance las personas de los campos de concentración entienden que no fue como tal su culpa, o sea, que ellos no ocasionaron eso. Ok, aunque hay algunas personas, inclusive en eventos masivos, que igual van a sentir que, no sé, que tuvieron algo que ver con eso. No sé, por ejemplo, alguna persona que se quedó en un país, que entró en guerra, que se pudo haber salido antes, a lo mejor ahorita en Ucrania, y que se sienta responsable de eso, ¿no? Pero de todas maneras, ahí el hecho de que sea colectivo cambia el asunto. Y es eso, cuando es una experiencia colectiva, generalmente la catarsis, la liberación del estrés, como lo vemos aquí, la hace la sociedad en conjunto. O sea, van a haber personas que desde el primer día del evento van a estar liberando estrés para todos de forma colectiva y van a estar hablando de este evento, ¿sale? O desde que son liberados. Entonces, como que es una catarsis más colectiva y por eso el hacerlo de forma individual a veces puede ser contraproducente porque recuerdan muchas de las cosas que son traumáticas y esto más que ayudar puede ser perjudicial, ¿sale? Sobre todo en eventos tan traumáticos como estos, ¿sale? Nada más para que sepan. Entonces, cuando son colectivos, la catarsis tiende a ser más a nivel colectivo, dura ciertos años y luego se deja atrás el evento, ¿sale? Así como un poco se dejó atrás el Holocausto después de 1960, cuando ya fue aceptado y que ahora se hace un día al año para recordarlo, hay museos, o sea, como que ya se le dio un espacio a nivel colectivo para hacer catarsis, hay películas, o sea, ya hay, como que tiene su espacio, ya no es tan necesario que los supervivientes hagan catarsis individual, ¿sale? Lo mismo con los eventos catárticos a nivel colectivo, o sea, los que se ciertos temblores, hay un espacio para conmemorar ese evento, o sea, ya se hizo catarsis a nivel colectiva, ya no es tan importante la catarsis a nivel individual, ¿sale? Ok, hablemos un poco del estrés postraumático temprano. Entonces, aquí vamos a tener 5 diferentes eventos que pueden asociarse con estrés postraumático temprano. La negligencia, ¿sí? Que es no brindar necesidades, y el abuso, sale que es agresión ya directa. Esto generalmente puede afectar de la infancia en adelante a las personas, sale por los efectos del mismo, y causa una sobrecarga alostática donde se vence el sistema del estrés. Lo importante es que cuando nacemos tenemos más o menos el 10% de las conexiones neuronales y el 90% las vamos generando a lo largo de la vida. Entonces, el 90% pueden ser generadas por este estrés después de este estrés postraumático, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante los eventos de la infancia. Ya cuando somos adultos, sobre todo después de los 25, 35 años, es al revés. El 90% de las conexiones cerebrales ya están fijadas, ¿sí? Más o menos. En algunas personas un poco menos. Entonces, por eso estos cambios son más importantes en la infancia, ¿sale? Lo que se ha visto es que las personas que sufrieron estos eventos en los próximos 40 años, ¿sí? Hasta que cumplan 40 o hasta que cumplan 50 años de edad, es más probable que vayan a prisión, que sufran adicciones, que tengan muerte, ¿sí? Por algún evento
accidental o alguna enfermedad, o que desarrollen enfermedad severa, ¿sale? Entonces, todos estos eventos traumáticos es más probable que desarrollen enfermedad física y mental, y por lo tanto la importancia de poder hacer catarsis de estos eventos traumáticos, entre más pronto mejor. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que la respuesta al estrés en estas personas se ve alterada por mecanismos epigenéticos y que no hay una buena retroalimentación del eje de cortisol. Entonces las personas siguen produciendo cortisol a pesar de que lo están produciendo en cantidades masivas. Entonces se produce cortisol en cantidades masivas y las personas no pueden apagarlo. Con cualquier estrés entran en hiperproducción masiva de cortisol. Y a veces no se pueden adaptar correctamente al estrés y pasa lo contrario, que sus glándulas adrenales no producen suficiente cortisol y las personas como que se vuelven muy susceptibles ante el menor estrés. ¿Sale? Listo. En este estudio, que era el que les mencionaba, se demostró que el abuso sexual es peor que la muerte del cuidador y que el divorcio de los papás en términos de enfermedades mentales y síntomas de enfermedades mentales, como los que vemos aquí, muchos de ellos asociados con estrés postraumático y con síntomas a nivel corporal, ¿sale? Que van a ser todos los que vamos a ver a lo largo del curso. Son mucho mayores en personas que no pueden expresar su evento traumático. Inclusive es peor para padres divorciados que para gente que tiene muerte de los papás. Supongo que porque la muerte de los papás, la persona se siente menos culpable y puede expresarlo más ante personas de la sociedad. En cambio, el divorcio no necesariamente tanto. Y bueno, incrementan las visitas al médico, ¿sale? Entonces, tener este tipo de eventos incrementa la visita a médicos. Vamos a ver la siguiente clase, el tema de catarsis, que es el tema de liberación emocional, nada más para que sepan. Y hasta aquí vamos a dejar el tema de contención emocional, que incluye represión y supresión emocional. Ok, vamos a ver lo que quedó pendiente, que son el síndrome de Munchausen y los trastornos por simulación. Pau, no sé si aquí puedes grabar como si fuera una clase separada para no confundir los dos temas, y si me ayudarías a subir los dos videos por separados. Déjenme la corto y ya. Muchísimas gracias.